Las autoridades de Ecuador recapturaron a uno de los criminales más buscados del país. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, quien es el líder de Los Choneros, una de las bandas de narcotraficantes más fuertes y con vínculos con el cártel de Sinaloa. Fito se había fugado de prisión en enero de 2024 y ahora lo atraparon de nuevo. El presidente Daniel Noboa anunció su detención. Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más. Recuperaremos el país sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. La extradición de la que habla Noboa se abre porque en Estados Unidos acusan a Fito de 7 cargos relacionados con tráfico de drogas y de armas. Dentro de las palabras del presidente resalta el hecho de que atribuyó esta captura a las recién aprobadas leyes de solidaridad nacional y de inteligencia. Fueron estas normativas determinantes. ¿Y qué dice la detención de Fito de la política de seguridad de Daniel Noboa? Es lo que discutimos en el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y les doy la bienvenida a nuestro público y a nuestros 2 invitados, quienes nos acompañan desde Quito. La primera es Melania Carrión, abogada, máster en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política de la Flaxo y magíster en Negociaciones y Resolución de Conflictos de la Universidad Andina Simón Bolívar. También fue asesora de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional entre 2021 y 2023. También está con nosotros Wilson Goyes, director de la Escuela de Riesgos de la Universidad Internacional de Ecuador, excomandante de aviación del ejército de ese país y cursó un diplomado de la Universidad de Harvard especializado en drogas de crimen. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros y antes de comenzar, los invito a que nos sigan en redes sociales donde estamos como @France24-ES y todos los episodios del debate, con este incluido, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube o escucharlo a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Tanto a Melania como a Wilson les propongo que primero hablemos de las leyes que mencionó el presidente Noboa y luego intentamos un poco más esa figura de Fito y qué significa su captura. Melania, con esto entonces sobre la mesa, ¿tuvieron que ver para usted las leyes que menciona el presidente en la captura de alias Fito? Muchísimas gracias, un saludo cordial al panelista y a quienes nos... A mí es un poco evidentemente manipular en este discurso y esta narrativa, es decir, se trata de dar un encuadre también a esta captura, un encuadre narrativo, argumentando que se trata de las leyes, pero tenemos que considerar algunas cosas. Primero, nosotros no es de que con estas leyes hemos inventado la inteligencia militar o policial, existía ya un sistema de inteligencia. Desde el año 2010, además, está incorporado a la institución de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que si bien es cierto no era exhaustivo, pero ya establecía algunos parámetros. Esto además se acompañaba de un reglamento del sistema de inteligencia, así que había inteligencia en el país, y la había antes de la Revolución Ciudadana inclusive. Así que no es que la inteligencia se inaugura ahora con una ley. En segundo lugar, estas leyes incorporan algunos aspectos, sí, para dar mayor discrecionalidad, inclusive de manera inconstitucional y anticonvencional a las fuerzas del orden, pero esto todavía, aunque esté en vigencia, todavía necesita muchos de los aspectos normados ser regulados mediante reglamento, y eso todavía no se ha expedido, no hay reglamento todavía para las leyes, así que mal podría decirse de que esto es resultado de las leyes. Sin lugar a duda, ¿qué se pudo haber hecho con estas leyes que no se haya podido haber hecho antes con el sistema de inteligencia que ya teníamos? Absolutamente nada nuevo. Y Wilson, ¿usted opina lo mismo que Melania o considera que estas leyes sí tuvieron que ver en la captura de alias Fito? Sí, bueno, un saludo a France 24, a todos los oyentes y la contertulia también. Sin lugar a dudas, cualquier acción que tome el gobierno en pro de erradicar el crimen organizado, en pro de erradicar este marco de violencia que se ha presentado, es sumamente positivo, ¿no? El marco legal es fundamental para que las fuerzas del orden puedan actuar, ¿no?, con una seguridad que lógicamente va en defensa de su accionar. Sabemos que estamos en un conflicto armado interno y
lógicamente las fuerzas del orden están enfrentando, ¿no?, a elementos de crimen transnacional. Recordemos que este no es un conflicto únicamente interno, es un tema regional, es un tema global, y estas fuerzas lógicamente tienen una capacidad muchas veces superior a la de Estado. Entonces, si el gobierno ha tomado, ¿no?, la decisión de promover un marco legal que les permita lógicamente un accionar superior a estas fuerzas insurgentes, fuerzas del crimen organizado, narcotráfico, creo que es muy positivo. Sin lugar a dudas, ¿no?, la inteligencia militar fue golpeada, ¿no?, desde hace unos 15 años por el gobierno de la Revolución Ciudadana en ese sentido, y se desarticuló su accionar. Sin embargo, pues en estos últimos gobiernos se ha tratado de reforzar, ¿no?, la capacidad operativa de las fuerzas de inteligencia. Sin embargo, no hemos llegado, lógicamente, a un estándar que sea el más óptimo. Sabemos que existen muchos recursos tecnológicos que todavía no se han implementado, pero en el marco de la pregunta, sin lugar a dudas, yo concluyo que toda acción que tome el gobierno para mejorar su marco legal contribuyen, lógicamente, al accionar de las fuerzas del orden, y en este caso, claro, la captura de este líder histórico de los choneros sí marca un punto de inflexión, diría yo, ¿no?, porque lógicamente es una captura simbólica que va a mover, lógicamente, el piso de estos elementos criminales. Y en ese sentido de que esta es una captura simbólica que puede marcar un quiebre, y también relacionado con lo que usted decía antes, que ahora el Estado está mostrando una fuerza superior a los grupos criminales como los choneros. Melania, quiero preguntarle, ¿la captura de Fico significa entonces que está triunfando la política de seguridad de Daniel Noboa? Pero por supuesto. Está triunfando Discúlpeme, la Wilson, primero narrativa vamos con de Melania. efecto. Melania, adelante. Muchas gracias. Yo creo que si lo vemos en términos de impacto narrativo, impacto mediático, en una suerte de ejercicio de operación psicológica, sí, está dando resultados porque evidentemente hay un contexto en particular que demanda acciones. Y cuando se responde, digamos, con narrativas, con golpes de efecto, eso tiene una capacidad de incidir también en la población. Ahora, que haya una política integral de seguridad, creo que hay una gran brecha de distancia para eso. Lo que hay son acciones específicas que además se circunscriben a esta narrativa de la guerra con un claro objetivo de concentración de poder, de salvaguardar intereses de estructuras jerarquizadas como las Fuerzas Armadas también, porque mientras por un lado nos hablan de erradicar la corrupción, de luchar contra las mafias, por otro lado se encubren algunas cosas, ¿no? Por otro lado no se toman acciones como por ejemplo contundentes para la depuración de las fuerzas de seguridad, de la policía, de las Fuerzas Armadas. Al contrario, se crea un clima de impunidad con leyes que lo que dotan es de un marco para que no haya responsabilidad por parte de las fuerzas del orden frente a acciones que puedan llevar a cabo. Así que me parece que sí vamos a mostrar una eficacia, pero es una eficacia relativa y va a hacerlo únicamente en ese ámbito de la retórica. Pero yo quiero alertar de una cosa. La retórica, cuando la propaganda acompaña, se empieza a vaciar y tarde o temprano la ciudadanía también se da cuenta de esto, las contradicciones salen a flor y eso es lo que vamos a ver próximamente. De hecho, imagínense ustedes que inclusive esta narrativa de que son estas leyes las que dieron lugar a la recaptura de Fito terminan siendo una contradicción implícita, porque con esas mismas leyes se les ha escapado Fede, por ejemplo, y con esas mismas leyes se pierde droga de lugares que deberían estar cuidadas por las fuerzas del orden, como por ejemplo la Policía Nacional. Eso da cuenta de la falta de acciones integrales de política pública a mediano, largo plazo y desde una visión amplia que responda no solamente con la militarización o con golpes de efecto, sino con cambios sustantivos dentro de las instituciones y, por supuesto, también en otros espacios como el ámbito social.
Pero quiero preguntarle, Melania, si no es un cambio sustantivo dentro de esa política integral que usted habla, una de las propuestas de la ley de inteligencia, que es crear el Sistema Nacional de Inteligencia para unir en un solo organismo todas las entidades encargadas de este punto. ¿No es precisamente esa integralidad la que se busca con esta ley? Esto número uno. Y número dos, porque habla de un golpe narrativo si lograron recapturar a uno de los criminales más buscados de Ecuador, líder de los choneros, una de las dos bandas más peligrosas del país junto con los lobos. Es un golpe que se circunscribe a un marco narrativo, a eso me refería. No quiero decir que sea simbólico nada más este tema y que sea solo un golpe de efecto, no. Evidentemente que hay una acción, pero se circunscribe a un marco narrativo que no se corresponde con todas las demás acciones en una visión integral de política pública. Respecto a lo que usted señalaba sobre el sistema de inteligencia, el sistema de inteligencia no es nuevo, tampoco es de que se va a inaugurar un sistema de inteligencia, ya existía un sistema de inteligencia que se le dote de otras atribuciones, que se deje de compartimentalizar la inteligencia, que se le dé potestades extremas al órgano rector de la inteligencia, que se violenten principios de controles democráticos de la inteligencia en el mundo, porque yo creo que en eso va a estar de acuerdo conmigo Wilson, que la inteligencia en el mundo debe tener frenos y contrapesos. En un Estado de Derecho, los países más avanzados como Estados Unidos, países como Canadá, países del primer mundo que emulamos, tienen frenos democráticos a la inteligencia, y eso aquí en la ley de inteligencia no existe. Entonces, ciertamente, a pesar, digamos, de esas vulneraciones, había un sistema de inteligencia que ciertamente tenía que fortalecerse, pero que la ley de inteligencia no necesariamente fortalece. Yo debo recordarle digamos, no sé si Wilson estuvo al tanto del debate de la ley de inteligencia, pero, por ejemplo, en la ley de inteligencia para primer debate existían frenos contrapesos, existían además mecanismos para fortalecer la carrera de inteligencia, y eso se eliminó únicamente dotándole de estas atribuciones extraordinarias sin frenos ni controles democráticos. Así que me parece que no, que eso no es una acción. Yo creo que hay que decirlo. Es una acción, son golpes, son acciones que, sin lugar a duda, yo en eso coincido con Wilson, van a contribuir. No es que el que tengamos una nueva ley en alguna cosa no pueda apoyar, podría apoyar. Son herramientas al final del día las leyes, no son la panacea. Aquí las respuestas deben ser desde política pública y de manera amplia, y eso es lo que cuestionamos, que se sigue dando paños de agua tibia, acciones parciales, y no deberíamos alegrarnos mucho por la recaptura de Fito, porque fue en manos del Estado que se fue Fito, pues. Sí, Fito estaba capturado, no es que Fito estaba en las calles. Fito estaba capturado y estaba bajo órdenes de las instituciones del Estado, y a ellos se les fue, como se fue Fede. Así que lo mínimo que han hecho es cumplir con su labor, pero no sé hasta dónde eso pueda ser entendido como gran ejemplo de una política pública o amplia. Para mí queda mucho que desear todavía en ese sentido. Y aquí, simplemente para poner en contexto esto último que usted dice, en efecto, Fito se escapó de la cárcel de La Regional, que es el Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, el 7 de enero del 2024, y se escapó precisamente para no ir a la prisión conocida como La Roca, que es a donde ahora lo están trasladando, pues se conocía que los choneros tenían un mayor control sobre la prisión La Regional que sobre La Roca. Wilson, quiero preguntarle sobre algo que dice Melania. Ella explica un poco dentro de su argumento que con la captura de Fico, el gobierno está capitalizando, con la captura de Fito, el gobierno está capitalizando estas leyes, y que no hay que olvidar que esta ley, sobre todo de inteligencia, no tiene pesos y contrapesos democráticos. ¿Qué opina usted en este sentido? Bueno, sin lugar a dudas, la construcción de la seguridad nacional se basa justamente en la estructura, ¿no?, de un sistema, y dentro de la estructura de estos sistemas partemos desde el concepto estratégico, ¿no?, del Estado. A partir de ese concepto estratégico, lógicamente vienen ya las estrategias políticas, las estrategias institucionales, en este caso militares, y se van complementando. La inteligencia es fundamental en este concepto estratégico, ya que lógicamente permite un accionar, ¿no?, para la recuperación, lógicamente, de información que luego de un proceso va a darnos inteligencia y lógicamente tratar de mitigar o ir tras de estas amenazas que se presentan. Sin lugar a dudas, el tema de la ley de inteligencia fue discutido en varios ámbitos, y dentro de ello, claro, han habido inclusiones de diversos sectores. No se ha llegado pues a un 100%, ¿no?,
tratar de, como bien manifiesta Melanie, en el sentido de poner unos contrapesos para salvaguardar a la población por un lado y salvaguardar a los actores, ¿no? Sabemos que lógicamente las acciones en un conflicto armado interno son acciones que tienen que ser contundentes por un lado y lógicamente operar dentro del espacio de tiempo disponible. No vamos a atribuir lógicamente que la construcción o la publicación de estas leyes hayan contribuido significativamente a la captura de Fito, pero lógicamente el marco legal en el cual van a actuar las fuerzas del orden se va fortaleciendo en ese sentido y creo que igual forma van a tener una mejor capacidad de acción, de reacción y lógicamente encuadrarse dentro de su misión principal, ¿no es cierto? Que es el reestructurar lógicamente el Estado de Derecho, el Estado de paz, el Estado de seguridad y de tranquilidad ciudadana. Por otro lado, muy bien es cierto también de que en el tema de las leyes no existen intereses de diferentes sectores que lógicamente van imponiendo por allí, ¿no? El Estado, en este caso a través del gobierno, la captura de Fito lo van a promocionar, ¿no? Porque eso es lo que lógicamente hacen los gobiernos de turno, ¿no? Pero sin lugar a dudas deberíamos nosotros más bien aprovechar, ¿no? Y sacarle todas las oportunidades a esta captura, ya que a través de él, como bien manifiesta Melania, se escapó de la cárcel. Es una oportunidad como para que él nos cuente la historia, quienes permitieron, ¿no es cierto?, que pudiera salir sin haber hecho aspavientos, ¿no? Hasta hay dos procesos fundamentales ahí, ¿no es cierto? Por un lado, el seguimiento al tema de la justicia, ¿no? Para que se den todas las oportunidades, lógicamente, y sacar esa información. Y por otro, también, ¿no? Esta captura permite, pues, que cumpla legalmente sus penas que están, lógicamente, estipuladas. Y el proceso de extradición es un proceso largo que tendrá que ser canalizada a través de la justicia y a través de la Cancillería. Usted dice que primero está el concepto estratégico y posteriormente el concepto político. Pero si es así, Wilson, ¿por qué entonces hay tanta polémica en Ecuador por un comunicado del ejército, que de hecho fue el primero en anunciar la captura de alias Fito minutos antes del presidente Noboa? Y el ejército ecuatoriano dijo: gracias al trabajo de inteligencia militar, el bloque de seguridad a través del ejército ecuatoriano una vez más cumple su misión al capturar a alias Fito. Posteriormente editó este comentario que publicó en la web y finalmente lo eliminó para darle mayor peso al papel que jugaron estas dos leyes y no tanto a la inteligencia militar. ¿Qué pasó entonces allí, Wilson? Claro, sin lugar a dudas, el accionar de las Fuerzas Armadas no ha sido de un día para otro. Las Fuerzas Armadas permanentemente vienen trabajando en la consolidación de la seguridad, en su misión principal, que es el mantenimiento de la soberanía, de la integridad territorial. Y lógicamente ahora están cubriendo algunas áreas, ¿no? Vemos nosotros que están en la persecución de estas bandas delictivas, de cárteles del narcotráfico que han incursionado al país. Se les da también las misiones para que estén en el control de la actividad minera ilegal, ¿no? Que está relacionado a los grupos de narcotraficantes. Es decir, las Fuerzas Armadas prácticamente se convierten en la columna vertebral del accionar en temas de seguridad. Y sobre esa base, pues claro, una felicitación porque han hecho su trabajo. Sabemos que no es de la noche a la mañana tampoco que se realiza una captura, ¿no? Se necesita de diferentes procedimientos de establecimiento, lógicamente, de agentes de inteligencia, de elementos que estén infiltrados, ¿no? En el accionar de estas bandas delictivas, y eso toma tiempo. Pero sin lugar a dudas, el marco legal no va a permitir, ¿no? En este caso, pues interceptación lógicamente de llamadas, de comunicaciones, hay allanamientos que tienen que hacerlo, ¿no? Sin ese proceso burocrático, pero siempre deberían actuar en el marco de la ley, en el marco del respeto a los derechos humanos y lógicamente en el marco de respeto a la ciudadanía. Usted hablaba ahora que
aprovechando la recaptura de alias Fito, se le podría preguntar cómo habría escapado de la cárcel hace ya casi año y medio. Pero, Melania, ¿realmente hay alguna posibilidad de que diga esto? ¿Y qué tanto podría hablar también de la corrupción dentro del sistema de seguridad? Y se lo pregunto porque está conectado con otro personaje que usted mencionó antes, Federico Gómez, alias Fede, el líder de las Águilas, que se escapó precisamente de la penitenciaría del Litoral hace menos de una semana, y ahora la Fiscalía está procesando a 19 militares por esta fuga, y una de las acusaciones es que este narcotraficante le habría pagado cerca de $1 millón para poder salir de prisión. Dos preguntas aquí, Melania. ¿Qué puede pasar entonces con el sistema de seguridad? ¿Qué está mostrando estas capturas y recapturas sobre la posible corrupción dentro de los equipos de seguridad? Y dos, ¿cómo se puede recomponer el poder de las bandas en Ecuador? A ver, hace muchísimo tiempo que el Ecuador y sus estructuras estatales están permeadas ampliamente por el crimen organizado, y creo que eso no es nuevo. Esto es incluso una historia no reciente. Yo recuerdo en el año 2010 yo hacía una investigación a nivel subnacional y yo me contacté con algunas personas de las Fuerzas Armadas, de inteligencia militar, y yo recuerdo que en el año 2010 ya me decían cómo estaban infiltrado el crimen organizado en las estructuras militares, policiales. Así que lo que estamos viendo es la cosecha de muchos años, precisamente, no solamente de debilitamiento de la seguridad, sino también del debilitamiento del Estado, sobre todo en los últimos años, porque cuando al Estado se lo empieza a debilitar a través de políticas reduccionistas, de estas narrativas de que hay mucha burocracia, que hay que reducir el tamaño del Estado, y se empieza a dejar de invertir, por ejemplo, en tecnología, en radares para poder hacer adecuado control, en capacitación, en formación, en entrenamiento, en dotación, lo que tenemos como resultado es esta también permeabilidad mayor. Así que me parece que esto da cuenta de algo que ya sabemos, y en ese contexto es posible que ciertamente este individuo, Fito, ante el temor de ser extraditado, pueda en determinado momento dar información. El problema es si esa información va a llegar a buen puerto y si esa información va a ser canalizada adecuadamente. Porque, por ejemplo, con la experiencia que vimos nosotros con el caso Narcogenerales, con León de Troya en el Ecuador, algunas experiencias que inclusive la Asamblea Nacional investigó, lo que se pudo determinar era que los mismos altos mandos se encargaban de encubrir información y de disponer que se oculte información. Entonces no sabemos hasta dónde este tipo de información, si es que la llega a dar, va a llegar precisamente a conocimiento o a ser útil en un proceso para evidenciar otras tramas de corrupción. Sería importante y necesario, porque ciertos ejes claves para poder avanzar en la lucha en materia de seguridad es precisamente la depuración de las instituciones, y tan grave, yo lo he venido sosteniendo, tan grave como el crimen organizado, como el narcotráfico, como todos estos delitos que nos tienen atemorizados, es la impunidad institucional y la desconfianza que tenemos los ciudadanos en las instituciones. Así que ojalá y algo haya. Yo no tengo mucha expectativa ni mucha esperanza en ello, pero ojalá sea útil. Lo que sí esto nos alerta, y con esto contesto segunda inquietud, esto sí nos alerta la necesidad de avanzar hacia procesos amplios de depuración que no puede ser una depuración únicamente coyuntural e instrumentalizada para silenciar voces disidentes o voces que no comulgan con un proyecto político determinado, sino que tiene que ser un proceso sostenido, estatal, con consenso de varias entidades estatales, pero además también con actores sociales, con veedurías internacionales. Es decir, las mejores prácticas internacionales nos muestran que un país que ha llegado a este nivel de permeabilidad de sus instituciones necesita otro tipo de aliados estratégicos para llevar adelante procesos profundos de depuración institucional, pero acá todavía ni siquiera vemos la intención de caminar hacia allá. Usted habla entonces que la solución está mucho más compleja y con muchas más aristas, como luchar contra la impunidad institucional, tener mayores aliados y depurar el mismo Estado de los agentes corruptos. Wilson, en ese sentido, ¿cree usted que la recaptura de alias Fito puede ser un gran aliciente para mejorar la seguridad de Ecuador, o por el contrario todavía falta mucho? Y se lo pregunto también teniendo en comparación y recordando algunos de los capos más grandes del narcotráfico en el mundo, tras la captura del Chapo Guzmán en México o de Pablo Escobar en Colombia, o más recientemente de alias Otoniel. Igual las estructuras permanecieron en esos países. ¿Puede pasar lo mismo en Ecuador?
Bueno, un Estado lógicamente no se convierte en narcoestado de la noche a la mañana o no está saturado de la narcoviolencia de la noche a la mañana, ¿no? Este ha sido un proceso largo. Sabemos que hace 20 años, ¿no es cierto?, empezó prácticamente una escalada en este sentido, ¿no?, de permisibilidad con estos grupos, ¿no? El 1 de marzo del 2008, la acción de Angostura prácticamente reveló que ese gobierno de turno prácticamente había recibido financiamiento de las FARC. Y de ahí vinieron una serie de acciones, ¿no? Desmantelamiento, lógicamente, del sistema de seguridad, desmantelamiento de la capacidad radárica, el tema de la soberanía universal, permitiendo, lógicamente, la venida de elementos de extranjeros, ¿no? Sean estos narcotraficantes, terroristas. Luego, la famosa tabla de consumo de drogas que permitió lógicamente el accionar, ¿no?, de estos grupos narcotraficantes con el microtráfico. Luego también vemos que se tomaron algunas medidas como para debilitar a las fuerzas del orden, se desmanteló el sistema de inteligencia. Entonces, han pasado prácticamente 20 años, ¿no? Entonces, yo creería que el sistema de inteligencia tiene que reforzarse, tiene que consolidarse, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, a nivel internacional. Sabemos que el crimen organizado está afectando prácticamente a todos los continentes, ¿no? En ese sentido, se necesita una estrategia regional. Por otro lado, el gobierno, claro, para el gobierno sí es un triunfo esta captura de Fito, pero por el otro lado también el tema del escape de Fede, ¿no? Deja en duda, ¿no?, la incursión prácticamente, ¿no?, de la corrupción en estamentos de control, estamentos del Estado, ¿no? Han habido muchos procesos a través de la Fiscalía General del Estado, en donde se ha demostrado que han sobrepasado prácticamente, ¿no?, el tema de la incursión de elementos del narcotráfico, de corrupción, y esto ha ido debilitando la estructura del Estado. Tiene que haber, lógicamente, un sistema de depuración permanente. Sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no han quedado exentas, ¿no?, de la presencia, ¿no?, de estos grupos delictivos que, lógicamente, con el dinero, ¿no?, pueden comprar las conciencias y, lógicamente, encaminar, digamos, a favor de sus actividades ilícitas, ¿no? Y esto ha sido prácticamente una constante en los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, son pequeños elementos, pero que sí, lógicamente, pueden accionar en momentos en donde, claro, les dan la responsabilidad, especialmente en el cuidado de estos delincuentes. Entonces, habrá que tomar medidas, ¿no?, suficientes como para evitar, lógicamente, que se vayan estos elementos fuera de la cárcel, ¿no? Se está conformando de igual forma una estructura carcelaria con mejor tecnología, con mejores condiciones de seguridad. Creemos que todas las acciones que tome el gobierno encaminadas a la prevención, a las acciones de reacción en caso de que haya, ¿no?, este tema de anomalías, es bienvenido, ¿no? Y lógicamente acá la cooperación internacional es importantísima, porque ya han habido experiencias anteriores, como bien lo manifiesta, ¿no?, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel de Jalisco, en donde, claro, el accionar de estos elementos delictivos ha sido tan fuerte, ¿no?, que se han ido contra el Estado. Recordemos, Pablo Escobar marcó prácticamente un tema importantísimo en el manejo prácticamente del tema de seguridad en Colombia. Discúlpeme, lo interrumpo porque usted hablaba y coincidía con Melania en que se necesitará una depuración de los agentes corruptos dentro del Estado ecuatoriano, pero esto es un proceso de largo aliento. Mientras tanto, Melania, ¿qué puede pasar con la seguridad en Ecuador, especialmente luego de la recaptura de alias Fito y de la escapada de prisión de alias Fede?
A ver, lo que hemos visto es que cuando ciertamente los altos mandos de estas estructuras criminales, los capos, se encuentran inhabilitados para comunicarse, también se reorganizan sus bases, ¿no? Y sus mandos medios. Eso da lugar incluso a pugnas por control del territorio, así que no es nada difícil que veamos intensificar las acciones en el territorio. Hay una suerte también de debilitamiento cuando hay estas capturas, digamos, importantes de debilitamiento de ciertos niveles de la estructura que reorganizan también a esas bases en los territorios. Así que a mí me parece de que vamos a tener que ver, aparte de eso, además el proceso es muy largo porque digamos, la permeabilidad que tienen no es solamente en las instituciones y sus estructuras, sino también en las comunidades, ya en la sociedad, es decir, el nivel de penetración en nuestra sociedad es tan alto, digamos, en donde hay un Estado ausente, en donde un Estado no ha logrado llegar con políticas públicas amplias. En consecuencia, no vamos a ver mayores resultados, al menos en el corto plazo, asumiendo que hay una visión clara de lo que se quiere hacer. Yo me inclino a pensar más que se están dando golpes de ciego en muchísimas cosas, se está improvisando, se cree que la política de rehabilitación social es solamente construir más muros y esa ha sido la política de los últimos años. Ya hay estudios que demuestran que la construcción de las megacárceles no fue la solución porque no se trata de abrir las rejas y luego tirar adentro a las personas y cerrar las rejas y botar las llaves. Se trata de generar precisamente posibilidades de rehabilitación, de reinserción. Muchos dirán que hay un nivel de criminalidad que ya no es rehabilitable, perfecto. Se pueden establecer estos espacios separados y se pueden establecer políticas públicas diferenciadas para la delincuencia y para la criminalidad en cada una de sus características. Pero no vemos que haya política de rehabilitación social. Hasta el día de hoy no se conforma el directorio del organismo técnico. Hasta hoy el SNAI sigue siendo únicamente un cuidador de presos. No hay un ente rector que dirija la política de rehabilitación social. Hasta ahora se sigue poniendo al frente a personas que son o exfuncionarios militares o en servicio pasivo o que son policías en servicio pasivo, pero que no tienen conocimientos de rehabilitación social. Es decir, no hay una política criminal integral, no se tiene comprensión de todas las dimensiones de la criminalidad a nivel incluso social y no se puede responder si no se tiene claro el mapa y la hoja de ruta en función de un diagnóstico claro. Ni el diagnóstico claro está. Hasta el día de hoy, pese a que la ley lo establece, no hay un plan de política criminal que ya debió haber sido aprobado y que ya debe estar ejecutándose, pero ni siquiera se conforma el Consejo de Política Criminal. Esa es una evidencia de cómo se utiliza o se instrumentaliza las leyes, el argumento y la narrativa de que se necesitan más herramientas, más instrumentos también para el combate a la criminalidad, pero cuando se las tiene no se las utiliza adecuadamente y no hay visión clara de qué es lo que tiene que hacerse. Así que a mí, lejos de, por ejemplo, congratularme ver a las Fuerzas Armadas cumpliendo labores que no les corresponde, a mí me parece que debió fortalecérselas en los ámbitos de sus competencias constitucionales, inicialmente marcarlas. Control de territorio, sí, fronteras, por supuesto, espacio acuático, espacio aéreo, control de armas, municiones y explosivos, y que me parece que al dejarlas al cuidado de las cárceles, por ejemplo, se las ha debilitado. Y para concluir en un solo minuto, Melania, ¿quiere decir usted entonces que no considera que la política de seguridad de Daniel Noboa esté triunfando, incluso a pesar de la recaptura de alias Fito? Yo creo que no hay una política integral, creo que hay acciones, no hay una visión clara de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a responder, así que yo no hablaría de una política, pero sí de las acciones que se están haciendo y creo que las acciones terminan siendo paños de agua tibia para la dimensionalidad del problema y la enfermedad que tiene el Ecuador en este momento. ¿Y usted qué opina, Wilson? ¿Hay una política de seguridad contrario a lo que plantea Melania o no la hay, está totalmente desintegrada? ¿Y qué dice de esta política la recaptura de alias Fito? Claro, en múltiples ocasiones yo he manifestado que, lógicamente, la estructura de la política de seguridad no se ha consolidado, ¿no? El gobierno esbozó un plan Fénix que nunca, lógicamente, se pudo conocer sus líneas principales de acción, ¿no? Porque, lógicamente, el plan en detalle no puede estar en conocimiento de toda la sociedad y peor aún con la capacidad tecnológica que tenemos de información y todo, ¿no? A los grupos delictivos. Pero en grandes rasgos sí el gobierno debió haber manifestado cuáles son sus objetivos principales y lógicamente ir avanzando ahí en su medición, ¿cierto? O sea,
se necesita necesariamente que haya un plan integral de seguridad, ¿no? Tenemos la Ley de Seguridad Pública del Estado, en donde están el establecimiento de las responsabilidades de cada organización, como bien se manifiesta, ¿no? El tema del Consejo para el tema de crimen no se ha consolidado y tampoco ha habido una ley en ese sentido, pues entonces tenemos falencias, ¿no? En el concepto integral de seguridad, pero sin embargo acciones que permiten lógicamente levantar la moral de las fuerzas que están permanentemente combatiendo en las calles. Creo que es importantísimo eso, ¿no? Y darles el marco legal adecuado con la finalidad de que puedan lógicamente implementar todo su accionar. Estoy muy de acuerdo también de que las fuerzas militares o policiales, claro, deben estar directamente relacionadas con sus misiones principales y buscar el fortalecimiento de las otras organizaciones. Pero por otra parte, si el Estado o estas organizaciones están completamente débiles, no, hay que recurrir a lo que se tiene. Y lo que se tiene sí son elementos lógicamente confiables para la ciudadanía. Y Melania, muy brevemente en una sola frase su réplica a Wilson, ya que él utilizó más tiempo para la conclusión. No, yo coincido con algunas de las cosas planteadas. En efecto, falta muchísimo para mirar integralmente el problema. No creo que sea un problema, y discrepo con Wilson, ya de más leyes. La calentura no está en las sábanas. El mayor problema en el Ecuador no es de falta de leyes, sino de política pública, de liderazgo, de voluntad política, de ejecución y de control a esa ejecución. Melania Carrión y Wilson Goyes, gracias por participar en el debate de France 24. Este programa esta vez estuvo bajo la producción del jefe de edición Andrés Doncel y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes síganos en france24.com.